Bueno, para el análisis profundo de hoy tenemos una misión bastante específica. Recibimos una montaña de notas, artículos científicos y, sobre todo, el famosísimo manual de métodos de Westside Barbell. Ah, claro, el de Louis Simmons. Un material súper denso pero fascinante. Exacto. Y quien nos mandó todas estas fuentes claramente está buscando salir de un estancamiento en su entrenamiento. Así que el objetivo de este análisis es transformar toda esta ciencia en una especie de manual táctico y premium. Y es un texto fenomenal para analizar porque, la verdad, rompe con toda nuestra intuición. O sea, no estamos ante el típico librito motivacional de gimnasio. Cero motivación vacía. Nada de eso. Es un tratado súper riguroso de física, biomecánica y matemáticas aplicado al rendimiento humano, adaptando secretos soviéticos y búlgaros. Habla desde la periodización hasta cómo gestionar la fatiga a nivel casi microscópico. Sí, y revisando los documentos me di cuenta de algo. Normalmente, la imagen mental que tenemos de hacernos más fuertes es como construir una pared de ladrillos. Ajá, poner un ladrillo sobre otro. Tal cual. Una sobrecarga progresiva puramente lineal. ¿Quieres levantar más peso? Pues le pones más discos a la barra semana tras semana hasta que el cuerpo tiembla y ya no da más. Pues esa es la famosa periodización lineal. Y nos gusta porque es muy simple de entender. Pero el problema, y esto lo demostraron los datos del Club Dínamo soviético en los años 70, es que el cuerpo humano no es una pared de ladrillos. Claro, no es inerte. Exacto. Es un ecosistema neurológico. Detecta el estrés y se defiende. Así que tratarlo con una progresión lineal al infinito es la receta matemática para estancarse o, peor, lesionarse. Y ahí es donde las notas se ponen muy técnicas sobre por qué fallamos realmente. El manual dice que si mantienes la intensidad por encima del 90% de tu límite máximo durante más de 3 semanas seguidas, el progreso literalmente retrocede. Y retrocede de golpe. Pero, a ver, ¿qué pasa a nivel biológico? Porque el músculo no desaparece mágicamente en 3 semanas, ¿cierto? No, claro que no. El problema no es el músculo, es el sistema nervioso central. Cuando levantas esas cargas límite, tu cerebro manda señales eléctricas rapidísimas a través de las neuronas motoras para reclutar fibras musculares. Y si mantienes esa intensidad extrema con el mismo ejercicio por mucho tiempo, Ahí ocurre una depresión de neurotransmisores, como la acetilcolina. Tu sistema nervioso se satura, las neuronas motoras empiezan a fallar en su sincronización y el cuerpo, básicamente para sobrevivir, deja de reclutar fibras a su máxima capacidad. wow, o sea que el sistema nervioso se apaga por recibir esa misma señal eléctrica extrema tantas veces. Exactamente. Se protege a sí mismo. Entonces, la solución lógica sería cambiar la señal sin cambiar necesariamente los músculos que estamos trabajando, que es lo que el manual llama el sistema conjugado. Ese mero. El método conjugado es la respuesta genial a esa fatiga central. En vez de ser la clásica sentadilla trasera todas las semanas hasta morir, rotas el estímulo principal cada 1 a 3 semanas. ¿Cambias de herramienta, digamos? Sí, cambias una sentadilla en una caja baja, o usas una barra especial, o le pones bandas elásticas a los lados. Claro, y al alterar el ángulo, la biomecánica cambia un poquito. Los cuádriceps y la cadena posterior siguen haciendo un trabajo máximo, pero el cerebro dice, esta es una tarea motora nueva. Le estás mintiendo en la cara al sistema nervioso. Al ponerle un rompecabezas distinto, evitas que se disparen esos mecanismos que inhiben la fuerza, Así puedes entrenar al 100% de intensidad todo el año. lo cual, en un sistema lineal tradicional, sería un suicidio biológico. Totalmente. Y esto me lleva a cómo estructuran el tiempo para construir atletas de élite. El manual habla del macrociclo, mesociclo y el microciclo. Y en el microciclo de Westside, todo gira en torno a la estricta regla de las 72 horas. Una regla biológica inquebrantable. La fisiología nos dice que después de un estímulo extremo, los músculos grandes y el sistema nervioso necesitan unas 72 horas para reponer ATP, glucógeno y bajar la inflamación. Por eso dividen la semana tan quirúrgicamente. Lunes es el día de esfuerzo máximo para sentadilla o peso muerto. Dejas pasar las 72 horas y el viernes es el día de esfuerzo dinámico para esos mismos músculos. Así aseguras una recuperación real. Y revisando esos días dinámicos, encontré un concepto que va en contra de la sobrecarga lineal. Las olas de péndulo. En vez de subir el peso infinitamente, la intensidad fluctúa en ciclos de 3 semanas. Ajá, suben y bajan.
Exacto. Empiezan al 50% de la capacidad, digamos. La siguiente semana suben al 55, luego al 60. Y en la cuarta semana no pasan al 65, sino que el péndulo cae otra vez al 50. Porque el objetivo de esa ola de péndulo es la resensibilización. El cuerpo se vuelve muy eficiente ante cualquier estrés repetido, lo que significa que el estímulo pierde efecto. Se acostumbra, básicamente. Claro. Al bajar el peso de golpe al 50%, obligas al cuerpo a perder un poco de esa eficiencia hiperespecífica. Así, cuando vuelves a subir, el estímulo se siente biológicamente fresco. Es súper analítico. Yo pensaba en esto con la analogía de escalar una montaña inmensa para llegar a la fuerza absoluta. La progresión clásica sería intentar subir por el mismo sendero escarpado todos los días con una mochila cada vez más pesada. Hasta que las rodillas y la mente colapsan. Tal cual, pero con el método conjugado y estas olas de péndulo, atacas la montaña desde un campamento base distinto cada día. Subes por la cara norte, luego por la cara sur. Nunca predices el patrón, pero sigues ganando altitud y la cima es la misma. Es una gran forma de visualizar el manejo de la fatiga. Pero ojo, que aquí surge un problema técnico gravísimo en las notas. Aunque protejas tu sistema nervioso rotando ejercicios, tus tendones, ligamentos y fascias siguen recibiendo un daño estructural masivo. Claro, el peso físico sigue siendo brutal en las articulaciones. Exacto. Un atleta no sobrevive a esa cantidad de tensión mecánica sin un protocolo de rendimiento y recuperación igual de agresivo. Y ahí entré en un conflicto gigante con las fuentes, porque quien nos mandó esto busca fuerza explosiva y rendimiento, pero hay una sección inmensa dedicada a la preparación física general, o PFG. Sí, la base de la pirámide. Y hablan de arrastrar trineos pesados por el suelo con correas en la cintura. A primera vista, eso suena a entrenamiento cardiovascular o de resistencia. Y mi pregunta escéptica es, ¿eso no arruina las ganancias de fuerza pura? Esa es la paradoja que confunde a muchísimos fisiólogos tradicionales. Siempre se habla del famoso efecto de interferencia. Exacto, el miedo de perder músculo por hacer cardio. Pero hay que entender la biomecánica del trineo. A diferencia de correr o levantar pesas, arrastrar un trineo hacia adelante o hacia atrás no tiene fase excéntrica en el movimiento. Ah, cierto. La fase excéntrica es cuando el músculo se alarga bajo tensión, como cuando bajas lentamente en la sentadilla. Correcto. Esa es la fase que crea las microrupturas en el tejido y te causa ese dolor muscular de aparición tardía. El dolor que te deja sin poder caminar al día siguiente. Tal cual. Arrastrar un trineo es contracción puramente concéntrica. No genera microrupturas nuevas. Funciona como un motor de flujo sanguíneo gigantesco. O sea, ¿limpia el ácido láctico a presión? Exactamente. Bombea nutrientes frescos hacia los tejidos dañados y cura las articulaciones sin estresar para nada al sistema nervioso central. Funciona como un lavado metabólico constante. Las notas dicen que esto aumenta drásticamente la red de capilares alrededor del músculo. Construyes tuberías más grandes para llevar oxígeno y nutrientes. Y eso significa que el volumen máximo recuperable del atleta se dispara. Pueden tolerar muchísima más carga pesada, porque su infraestructura para recuperarse es superior. Y creo que a eso se refiere la regla del 80-20 que mencionan. En este nivel de élite, solo el 20% del volumen viene de los levantamientos clásicos al máximo. Sí. El 80% restante son ejercicios especiales atacando debilidades y esta preparación física general constante con el trineo. Porque si tu base de acondicionamiento es estrecha, la cima de tu pirámide de fuerza siempre va a ser muy baja. Es el motor de todo el vehículo, básicamente. Bien, ya tenemos la rotación de ejercicios para salvar el cerebro y los trineos para reparar el tejido. Pero en nuestra guía de conceptos, ¿cómo calibran el peso exacto en esos días dinámicos ligeros? Las fuentes destacan una herramienta matemática soviética, la tabla de Prilepin. Alexander Prilepin fue un científico que hizo un trabajo titánico. Analizó los diarios de entrenamiento de cientos de levantadores olímpicos de élite. Miles y miles de datos. Sí, un mar de datos empíricos. Y determinó matemáticamente la relación exacta entre el porcentaje de intensidad, el número óptimo de repeticiones y el efecto neurológico. Y los rangos son súper estrictos. Por ejemplo, dice que si estás levantando entre el 50 y el 60% de tu capacidad máxima, lo óptimo en toda la sesión son de 12 a 24 repeticiones totales. Ni más ni menos. Ese es el estímulo mínimo efectivo. Pero, ¿qué pasa biológicamente si alguien ignora la tabla?
Digamos, un atleta motivado que decida hacer 40 repeticiones con ese peso ligero, ¿no sería más fuerte por acumular más volumen de trabajo? No, en lo absoluto. Y ese es el error más trágico en los gimnasios. Si te pasas del límite de Prilepin, la velocidad a la que mueves la barra empieza a disminuir drásticamente por la fatiga local. Lógico, el músculo se va cansando. Y cuando la barra se mueve lento con un peso submáximo, tu sistema nervioso deja de usar las fibras musculares de contracción rápida, que te dan la explosividad, y empieza a depender de las fibras de contracción lenta. O sea que, al hacer demasiadas repeticiones con peso ligero, literalmente estás entrenando neurológicamente a tu cuerpo para ser lento. Exactamente. Estás agarrando el motor de un Fórmula 1 y le estás enseñando a funcionar como un tractor viejo. ¡Wow! Es una adaptación totalmente negativa. Por eso desviarse de la tabla de Prilepin disminuye tanto el efecto. Tienes que parar mucho antes el fallo muscular para garantizar que cada repetición se haga a máxima aceleración. Y esto conecta perfecto con la diferencia entre la fuerza absoluta y la fuerza de velocidad. Porque, siendo honesta, cuando leía sobre levantar pesas al 50% para poder romper un récord de peso máximo meses después, me parecía contraintuitivo. Parece que no tiene ningún sentido práctico. Pero al cruzarlo con la física del manual, es pura ley de Newton básica. Fuerza es igual a masa por aceleración. Es la piedra angular de los días dinámicos. La fuerza de velocidad no busca mover la carga más pesada posible, busca producir la mayor cantidad de fuerza neta cambiando la ecuación. Claro, si bajo la variable de la masa al 50%, pero compenso forzando una aceleración del triple de lo normal, la producción de fuerza neta que mi cuerpo genera es idéntica o hasta mayor. Le estás mintiendo a tu cuerpo otra vez. Obligas a tu sistema nervioso a mandar un disparo eléctrico masivo e instantáneo, como si la barra pesara 1000 kilos, aunque esté casi vacía. Y al hacer esto con pesos submáximos, eliminas la fatiga destructiva sobre la columna. Exacto. Entrenas lo que llaman la tasa de desarrollo de fuerza. ¿Qué tan rápido tus músculos alcanzan su máxima contracción? Si eres lento, fallas el levantamiento a la mitad cuando la biomecánica es difícil. Si tu sistema nervioso explota al instante, la barra sube por pura inercia. Y ese detalle neurológico me aclara un concepto fascinante en los apuntes: el tiempo bajo tensión. El manual insiste en que el cerebro no tiene un medidor para saber cuántos discos físicos tienes puestos en la barra. El cerebro no tiene idea. Solo reconoce la tensión mecánica y el tiempo que el músculo pasa bajo un esfuerzo al límite. O sea que si configuro un levantamiento especial, muy pesado, por ejemplo, sacar la barra desde unos soportes a la altura de la rodilla, y me toma 3 segundos de esfuerzo máximo terminarlo, Biológicamente, tu sistema nervioso central acaba de recibir el mismísimo estímulo adaptativo que si hubieras hecho el levantamiento completo de competencia que también dura 3 segundos. pero con la enorme ventaja de que, al acortar el movimiento, salvas los tendones y evitas comprimir la columna por completo. Obtienes toda la adaptación neurológica pagando casi nada del costo ortopédico. Y es brillante. Y bueno, juntando todas estas matemáticas y principios de física, llegamos a la última parte estructural, nuestro diccionario de metodologías. Todo esto se tiene que aplicar en el gimnasio real, y vemos 3 métodos principales. Sí, el método de esfuerzo máximo, el dinámico y el de repetición. Repasemos rápido. El de esfuerzo máximo es ese trabajo al límite de 1 a 3 repeticiones, variando el ejercicio. Como decíamos, esto no es para ganar masa muscular, es puramente para enseñar a coordinar el esfuerzo límite neurológico. Y el método dinámico son los días de fuerza igual a masa por aceleración, con repeticiones muy bajas y pesos del 40 o 60% movidos balísticamente. Y nos queda el método de repetición, que es donde la hipertrofia entra en juego. Ese me interesó, porque ahí sí se busca la tensión prolongada para los ejercicios accesorios. Se llevan las series casi al fallo muscular para desarrollar masa en los tríceps, la espalda baja o los isquiotibiales. Construyes masa en las áreas rezagadas. Creas la armadura que va a estabilizar las articulaciones cuando les pongas los pesos récord de los otros 2 métodos. Es una coreografía súper meticulosa. Pero fíjate que analizando las metodologías, hay una innovación que parece ser el arma secreta de Westside Barbell: la famosa acomodación de la resistencia. Hablan de colgar cadenas de acero en la barra o anclar bandas elásticas al piso.
La lógica detrás de eso es pura ingeniería para solucionar un defecto biomecánico de nuestros cuerpos. Sí, porque cualquier levantamiento clásico, como la sentadilla, tiene una curva de fuerza dispareja. Salir desde abajo es súper difícil, pero una vez que vas subiendo y te acercas a pararte por completo, las palancas de tu cuerpo hacen que el peso se sienta más ligero. Y ese es el gran problema fisiológico. Por esa inercia y ventaja mecánica, el atleta subconscientemente comienza a desacelerar la barra en el último tercio del movimiento. Tus músculos opuestos frenan la articulación para que no te lastimes. O sea que, irónicamente, durante la parte final de un levantamiento récord, estás entrenando a tu sistema nervioso para frenar y relajarse justo cuando deberías estar acelerando a fondo. Exacto, un error terrible. Pero al introducir bandas elásticas ancladas al suelo, cambias la física de todo el sistema. Conforme la barra va subiendo, la banda se va estirando más y más. Claro, la resistencia se acomoda, la tensión aumenta exponencialmente centímetro a centímetro y eliminas la fase de desaceleración por completo. Tal cual. Si el atleta relaja la fuerza un solo segundo arriba, la tensión masiva de la banda empujará la barra violentamente hacia el piso. Le estás enseñando al cerebro a pisar el acelerador a fondo el 100% del recorrido. Literalmente, conviertes a los atletas en resortes balísticos. Eliminas los puntos ciegos de la fuerza humana. Y, a ver, para darle un cierre y una recomendación a quien nos mandó esta enciclopedia, creo que la periodización lineal clásica funciona bien para un principiante que solo necesita memorizar el patrón del movimiento. Sí, al principio todo funciona. Pero para un atleta intermedio o avanzado que lidia con dolor, fatiga y estancamiento, la rotación inteligente del método conjugado y el uso de la física con bandas y trineos es el único camino viable. Es un manual premium de eficiencia biológica extrema. Y la verdad, todo esto me deja con un pensamiento provocativo que va muchísimo más allá de las pesas o del gimnasio. A ver, dime, ¿hacia dónde vas con esto? Pues, si la ciencia soviética y los récords mundiales demuestran con rigor que el sistema nervioso humano y nuestros músculos literalmente dejan de crecer, se estancan y retroceden, si les presentamos exactamente el mismo problema repetido por más de 3 semanas, ¿qué nos dice esto sobre nuestra vida diaria? Qué interesante punto. Si aplicamos esta misma regla a nuestras rutinas cognitivas, a la monotonía en nuestros trabajos o a cómo aprendemos cosas nuevas, si no estamos rotando constantemente nuestros ejercicios mentales, introduciendo bandas de resistencia variable intelectual en el día a día, ¿será posible que estemos sufriendo un sobreentrenamiento por puro aburrimiento? Estancamiento neurológico por monotonía. Exacto. ¿Qué tal si estamos estancados simplemente por tratar de escalar nuestra montaña diaria, subiendo y bajando exactamente por el mismo sendero todos los días? Tal vez es hora de aplicar un método conjugado a nuestra mente.